Muchas gracias. Abrazo, querido Humberto. Agradecer a la providencia, al destino y al sol que nos encuentra por lo menos en línea. Así es, Hugo. Mi primera disculpa es por no estar con ustedes presencialmente, porque asumí un rol de dirección de un curso de magíster y tengo que dar clase hoy día reemplazando a un profesor a las 7 de la tarde, si no habría estado con ustedes feliz. Luego de rigor agradecer la recepción, la invitación y la organización por parte de la Universidad Mayor, específicamente la dirección de la Escuela de Derecho, en la persona de su director, el profesor don Felipe Meléndez. Agradecer ahí a don Ramberto, presidente del capítulo Chile del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Entiendo que no ha llegado aún nuestro maestro, es el convocante de estas actividades, pero lo vi ayer, espero poder saludarlo antes de que se vaya y saludar por este camino al profesor Benavento, don Omar, maestro mío en la maestría, y a destacados miembros, juristas nacionales y extranjeros que nos acompañan. Tema asignado, cuestiones procesales del proyecto de la convención. El tiempo es breve, así que vamos a solamente dar algunas ideas, provocar alguna discusión, por supuesto. Todos me conocen, saben que tengo una posición dogmática y política muy definida, sin perjuicio que en el ámbito académico y en el ámbito docente, en el cual me desempeño, nuestra función es otra, es abrir los espacios para presentar alternativas informadamente y verazmente, que es lo que pretendo hacer, sobre un tema de la mayor relevancia en nuestro país y que hoy día es un hecho, un proceso constituyente generado a consecuencia de un proceso sociopolítico. La historia dirá cómo se generó y por qué se generó. Y además terminado la actividad preconstituyente, porque es un preacuerdo que debe ser validado por la comunidad, y del cual tengo la suerte, el destino me ayuda, de seguir haciendo uso de la palabra detrás de un destacado colega, a quien solamente tenía referencias de haber leído algún par de cosas que escribió y haberlo escuchado en algunas intervenciones en la convención, al colega Andrés Cruz Carrasco, que me permiten dar un punto de entrada a esta breve exposición de cuestiones de contenido estrictamente procesal. Fíjense que voy a dar datos, ¿sí? Datos. Fíjense que la Constitución vigente, que se preocupa se preocupa aparte de la opinión pública de identificar con el gobierno militar, sin duda alguna, quién podría no hacerlo, en el año 80, dictada en comisiones, no en un acto legislativo propiamente tal. Solamente hacer referencia que la última gran modificación data del año 2005, 17 de septiembre, mediante un decreto, bajo el mandato del presidente Ricardo Lagos Escobar, ¿sí? Esa constitución actual, vigente, tiene 143 artículos, versus el proyecto actual que tiene 388. Esa constitución vigente tiene a esa época 51 disposiciones transitorias. El actual proyecto que se vota en septiembre, votamos en septiembre, tiene 57. ¿Sí? El texto constituyente vigente está diseñado en 15 capítulos. El actual proyecto solo 10. Y en lo estrictamente constitucional procesal o de derechos fundamentales empezamos a advertir algunas grandes diferencias. Solo quiero plantear algunos puntos que me parece interesante hoy día reflexionar. Podríamos hablar sobre muchos temas de contenido procesal, ¿sí? Luego de la interesantísima presentación que me precedió sobre
el Consejo, el denominado Consejo de la Justicia, ¿sí? Esta figura especial del colega Andrés Cruz. Ahí podríamos plantear varias cuestiones que debieran ser objeto de análisis, pero como él ya lo planteó, no voy a ahondar más en ese sistema. Solo me quiero hacer cargo de la nomenclatura, porque las cosas son importantes cuando se definen a partir de su conceptualización, ¿sí? Fíjense que el proyecto en el título 11, a propósito de los sistemas de justicia, así denomina la estructura que hoy día está vigente en el capítulo 6 de la actual Constitución, que lo define el Poder Judicial. Me quiero detener aquí porque las cosas son importantes cuando se contextualizan en el sentido en que se les da a su organización y estructura. Fíjense, para los efectos de entender qué es lo que la comunidad jurídica nacional entiende por poderes del Estado, y voy a citar, fíjense, una guía de formación cívica que se encuentra hoy día en la Biblioteca del Congreso Nacional. ¿Quién podría decir que ese texto no es objetivo y transparente? ¿Sí? Se plantea que de acuerdo a la teoría clásica, 3 son los poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Fíjense. Y la Real Academia, a su entender, define que la división de poderes se entiende como un principio organizativo del Estado moderno, según el cual las funciones, ahí hay una dicotomía, hay una discusión, la dogmática no se ha puesto nunca de acuerdo, si función es lo mismo que poder o que órgano, ¿sí? Podríamos discutirlo luego en otra instancia, ¿sí? Fíjense, principio organizativo del Estado moderno, según el cual las funciones legislativa, ejecutiva y judicial se ejercen a través de órganos independientes y distintos entre sí. Ese es el modelo que tenemos en la Constitución vigente. Me llama poderosamente la atención que el proyecto vigente hoy día le cambie la denominación con alguna argumentación que no me llena del todo la fundamentación y lo transforma por un sistema. Y me voy a explicar. Fíjense que el sistema se define como un objeto complejo cuyas partes y componentes se relacionan con al menos algunos de los demás componentes, sea esta relación conceptual o material, ¿sí? Todo sistema tiene una composición, estructura y entorno. ¿Y cuál es la importancia de esta nomenclatura? Estoy haciendo referencia al diccionario de la Real Academia. Espero que nos podamos poner de acuerdo y que entendamos que hablamos el mismo idioma, ¿sí? Fíjense, la importancia de este concepto dice relación con que formar un equipo con pensamiento y comportamientos unificados garantiza para la mayoría de sus integrantes valores comunes a través de la capacitación. Y que entiende para este efecto el diccionario Oxford, fíjense, conjunto de reglas y principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí. ¿Qué tiene que ver esto con el derecho procesal y con la Constitución? Muchísimo. Porque de esta forma le estamos dando una impronta de organización y de estructura al conjunto de órganos que se van a dedicar a la resolución de los conflictos de relevancia jurídica. Esto es entre partes, pero además es el mandatado por la Constitución para efectuar el control de el que ejerce el poder ejecutivo, o en la forma que se quiera plantear en la estructura del proyecto de la nueva Constitución. Fíjense, el proyecto que está sujeto a la discusión, que es el objeto de esta reunión, dice relación con fundamentalmente, y mantenemos el mismo orden como si no fuera el más importante, a mi entender. No, por supuesto esta idea no es propia, yo sigo en esto el maestro Alvarado. Me parece que el poder, la función, los órganos más importantes de nuestro ordenamiento jurídico civilizado es el Poder Judicial. Son ellos los llamados a controlar el ejercicio, el exceso y el abuso de poder de las autoridades. Y si no los dotamos de las suficientes herramientas, me parece que el proyecto podría naufragar o podría tirar un ancla que podría entorpecer su avance. Me preocupa profundamente. También me preocupa, no tuve la oportunidad de ver las ponencias de ayer, desgraciadamente, a lo mejor va a ser objeto de alguna ponencia posterior,
me preocupa de mayor de importancia que la estructura actual del proyecto, cito el artículo 120 del proyecto de la convención, ¿sí? Yo veo entender de que es el recurso de amparo moderno, ¿sí? Pero no está establecido en la forma prevista en el sistema constituyente de la Constitución actual. Vuelvo un artículo más arriba del proyecto, el artículo 119, a propósito de las acciones constitucionales. Aplaudo, por supuesto, que las cosas se denominen como son, acciones constitucionales, no recursos. En el numeral 6, y esto me preocupa, al entregar la competencia de la segunda instancia a la Corte de Apelaciones, debiéramos entender, los que algo de procesal sabemos, que entonces la primera instancia queda entregada a tribunales de organización o estructura inferior. Tomo, por supuesto, la nomenclatura y el aporte del colega constituyente que nos precede, en el sentido de que ya no habría una jerarquización de la función jurisdiccional, ¿sí? Y por lo tanto, lo que diferenciaría a los jueces y a las juezas, me tomo de la nomenclatura moderna, ¿sí? Sería por su función, y no existiría esta estructura jerarquizada como se pretende. No todo va a ser objeto de reclamo. Yo tomo parte también de alguna buena crítica que formula el proyecto, ni más ni menos que don Diego García Sayán, que fue también citado por quien me ha precedido, ¿sí? Relator de las Naciones Unidas, que plantea algunas cosas interesantes, como por ejemplo que pocos sistemas constitucionales, pocos proyectos se detallan y se expiden con mayor detalle respecto de la función jurisdiccional, dando a entender que podríamos estar en presencia de un buen proyecto. Yo creo que tiene algunas cosas positivas, ¿sí? En el orden de proveer por una independencia real, una independencia de autonomía, una independencia jerárquica y una independencia económica. Probablemente este Consejo de la Justicia, si se implementa, a lo mejor no en este proyecto, pero en una futura modernización del proyecto del instrumento constitucional vigente, sería necesario, porque estamos de acuerdo y tenemos que hacernos cargo en esto todos los operadores jurídicos, que hay un descrédito creciente, en algunos casos bastante fuerte respecto de las instituciones, y nuestro poder judicial, porque es nuestro, porque lo utilizamos todos, es una situación que genera un descrédito en la actividad. Pero yo creo que la solución podría estar dada por una modernización de este sistema, en términos de la implementación de una independencia real. Yo siempre hablo que la independencia del Poder Judicial, que es un anhelo importante, querido por los jueces, ¿sí? Debe ser una estructuración de un sistema real, y la independencia, que es una de las tres partes de la imparcialidad. Reconozco y me alegro que el proyecto de la Constitución establezca expresamente la necesidad de contar con tribunales imparciales y autónomos. La independencia también tiene que darse en el ámbito de la horizontalidad, y si se implementa este proyecto en la forma que está propuesto, es probable que atendamos a esa circunstancia. Planteo como último tema, para que no exceder el tiempo, me preocupa la visión que tendría el Tribunal Corte Constitucional que se plantea en el proyecto, ¿sí? Me preocupa también su fuerza vinculante respecto de sus decisiones, y quizás sí en el Consejo de la Justicia también me llama la atención que la segunda función sea, según el texto que incluso el colega que me precedió, sea expresamente la aplicación de las sanciones, pudiendo haber sido en un orden quizás más feliz las funciones de este Consejo. Me parece que hay muchos temas para analizar. Probablemente yo solamente he planteado 3 o 4 ideas generales que podrían ser objeto de análisis. Me quedo con una profunda preocupación con la pérdida, con el no reconocimiento de la necesidad de la institución del recurso de protección, que en nuestro ordenamiento jurídico es una acción
cautelar que pone resguardo y busca restablecer el imperio del derecho cuando se vulneran las garantías fundamentales de las personas. En estricto apego al tiempo, agradezco la oportunidad de la universidad, agradezco a mis compañeros del instituto, espero saludarlos a todos y quedo a su disposición. Muchas gracias.